Bueno, ahora sí, entonces, buenas tardes a todos, apreciados estudiosos. Bienvenidos a ya este segundo encuentro de nuestra asignatura Evaluación Ambiental de Proyectos Rurales, específicamente en el que trabajaremos o discutiremos sobre el módulo 1, Desarrollo, Ruralidad, Producción Agropecuaria y Sostenibilidad. Doy la bienvenida entonces a todos los asistentes, a Jessica, a Lina, a Catherine, a Mayerly, a Patricia Marín, a Amanda Ávila, Nancy Carolina, Jonathan y a Patricia Vargas. Para mí es un gusto acompañarlos en esta asignatura y bueno, con algunos de ustedes ya nos estamos viendo en otras asignaturas, entonces qué bueno compartir estos otros espacios. Me presento entonces, mi nombre es Ivonne Angulo de Castro, soy ingeniera ambiental y sanitaria, magíster en diseño y gestión de procesos y ya entonces vamos entonces a dar inicio al contenido temático del módulo de hoy. El contenido, como ustedes bien saben, es, y como aparece aquí entonces en la presentación, ya la estoy compartiendo, sí les voy a agradecer, perdón, antes de iniciar, les voy a solicitar un favor. Como estoy viendo la proyección de la presentación, si alguien escribe algún comentario en el chat, les agradezco si alguno de ustedes puede activar el micrófono para que yo me percate y pueda atender la consulta que se está formulando a través del chat en caso que yo no la vea en el momento. Asimismo, quiero invitarlos a todos ustedes a que si desean participar, pueden activar sus micrófonos, compartir, complementar, formular alguna pregunta, de pronto desde sus experiencias, algún comentario. Quiero que ustedes vean estos espacios no como un espacio en el que únicamente se hace una intervención por parte del docente, sino que sea un espacio en el que ustedes se animen a participar, ¿vale? Bueno, entonces este módulo creo que debemos partir desde los propósitos iniciales de la asignatura y es que lo que se pretende con esta asignatura es ese reconocimiento de la ruralidad o de ese espacio territorial en el que nosotros hacemos provecho de los recursos naturales y los hacemos frente a diferentes apuestas, frente a diferentes oportunidades o perspectivas de desarrollo y que asimismo es un escenario en el que nos proveemos de los alimentos, logramos una producción de alimentos, de obtención de materias primas, pero también es un espacio de construcción de paz. Y pues todo esto enfocado desde la perspectiva de la evaluación ambiental para el desarrollo de las mismas actividades que se dan en este entorno. El objetivo entonces como tal de esta sesión es reconocer esa importancia de la evaluación ambiental, como les mencionaba, de esos proyectos en ese contexto rural a partir del uso sostenible de los recursos naturales para el desarrollo y la supervivencia de sus pobladores. Aquí tenemos como competencias del módulo identificar afectaciones de la agroindustria en casos específicos con el fin de realizar propuestas que permitan prevenir, mitigar, minimizar, compensar los impactos acorde con los objetivos de desarrollo sostenible. Asimismo, se pretende analizar y proponer recomendaciones sobre eventuales compensaciones de un proyecto. Ay, perdón, estas dos últimas, disculpen, esto corresponde al módulo 2. Disculpen que estas se me pasaron acá. Que esto, bueno, esto lo vamos a desarrollar en el módulo 2. Aquí tenemos digamos, la estructura general de nuestra asignatura. Tenemos el módulo que estamos abordando el día de hoy, Desarrollo, Ruralidad, Producción Agropecuaria y Sostenibilidad, con el contenido temático que vemos aquí, paradigmas del desarrollo, ruralidad como territorio, producción agropecuaria y sostenibilidad, y efectos de las actividades agropecuarias sobre el medio ambiente. Ya finalmente, para el segundo mes de trabajo, vamos a tener este módulo de ocupación y uso del territorio rural en la evaluación ambiental de proyectos rurales. Aquí tenemos los estándares de presentación cartográfica y las problemáticas del desarrollo rural y la identificación, formulación y evaluación ambiental de proyectos rurales. Entonces, empezamos con el primer contenido de nuestro módulo. Digamos que tenemos que entender o partir de
lo que es el entorno rural, ¿sí? El territorio rural, ese espacio que claramente lo definimos porque es diferente al entorno urbano. Existen diferentes actores, ¿no? Tenemos institucionalidad local, tenemos la empresa privada, tenemos los pobladores, tenemos organizaciones de pobladores, organizaciones de la sociedad civil. Y aquí entonces es donde hablamos del medio rural como una entidad socioeconómica, ¿sí? Y esta está compuesta de diferentes elementos, por decirlo así. Primero, el territorio como tal. El territorio es esa fuente de recursos naturales de materias primas, como ya les había mencionado al inicio, pero asimismo es receptor, ¿sí? Es receptor de los efectos como tal de nuestras actividades, de los residuos, y también es el soporte de donde se desarrollan actividades económicas. También digamos que está compuesta por la población que habita en este entorno rural, que practica las actividades de producción, de consumo, existe una relación social, por eso el aspecto socioeconómico es tan importante. También podemos mencionar que en este entorno rural hay asentamientos, ¿sí? Que mantienen una relación entre sí. No son comunidades o asentamientos aislados, sino que hay una interrelación y, y hay una relación también con ese exterior o con esas o esos otros territorios, bueno, ese territorio urbano, ¿sí? A través entonces de intercambios de personas, de mercancías o incluso de información. Y también tenemos el conjunto de instituciones públicas y privadas que entonces están operando, digamos, o participan en este espacio dentro de un marco jurídico. Aquí hay un actor que, digamos, hay algo que se menciona mucho cuando se habla de la ruralidad y es de ese actor social. El actor social son todas esas organizaciones, grupos, instituciones, a través de las cuales o quienes participan o quienes hacen parte de esa construcción de ese espacio físico, de esa construcción de ese espacio rural dotado de recursos naturales y recursos económicos. Y bueno, digamos que frente a el territorio rural, frente a estos actores, digamos, la institucionalidad local, pues sería clara. ¿Qué ejemplo podríamos tener de institucionalidad local? ¿Quién quisiera darme un ejemplo? Sergio, adelante. Sergio, Sergio, ¿tú querías hacer una participación que tenías la mano levantada o tienes la mano levantada? Bueno, alguno de ustedes. Ah, Jonathan, ok. Una Adelante, Jonathan. institucionalidad local es aquella que hace, pues, ejerce sus labores a nivel local en un municipio, como por ejemplo las alcaldías Correcto. Muchas gracias, o los Jonathan. hospitales. Ajá, muchas gracias por tu participación. Efectivamente, son esas instituciones que realmente hacen parte y son indispensables en ese espacio, como tú lo dices, como la alcaldía y digamos toda su rama, toda esa estructura de el Estado, digamos, en ese territorio. Eh, la empresa privada, pues es muy clara y los pobladores, pues es esta comunidad. Ahora, estas organizaciones de pobladores u organizaciones de la sociedad civil, ¿qué ejemplos podríamos dar de esto que estén en ese territorio rural? Me repite la pregunta, Inge, qué pena. Tranquila, tranquila, Amanda. Dentro de las organizaciones de pobladores, o también yo los puedo mencionar como organizaciones de sociedad civil, ¿cuáles podríamos mencionar que hacen parte de ese territorio? Yo sé que los podemos encontrar en el medio urbano o rural, pero digamos identificándolos como actores de este territorio rural. Las asociaciones, Asociaciones, correcto, sí, juntas de acción comunal podrían ser también, ¿no? correcto, sí.
Sí, así es, juntas de acción comunal. ¿Tienes otra de pronto presente como para compartir de ejemplo, Amanda? Sí, pero es que se me va ahorita. Bueno, ahorita yo creo que surgen. Veo un comentario de Sergio y me dice que tiene problemas con el micrófono. Ok, Sergio, no te preocupes. Si quieres, puedes hacer tus aportes, formular tus preguntas o comentarios a través del chat, ¿sí? Entonces, para que no te veas, no te sientas limitado a participar. Bueno, entonces creo que es importante que con los ejemplos que tú has dado, muchas veces las organizaciones de sociedad civil podemos entenderlas como entidades u organizaciones, ¿sí? Pero agrupan a los ciudadanos de forma libre, ¿sí? Para precisamente que se actúe de forma colectiva para, en pro de un bien común, en pro de un interés en común, ¿sí? Pero no solo es simplemente reunámonos y ya estamos actuando de forma colectiva, sino que hay una representación legal, ¿sí? Entonces ya es cuando adquieren la representación legal, es cuando ya adquieren esa denominación propia según la función que tengan. Una fundación, una corporación, una junta de acción comunal, como tú decías, una red de mujeres o red de jóvenes, un club Una pregunta. deportivo. Dime. ¿Allí entrarían las comunidades especiales? ¿Comunidades étnicas especiales? Estarían más desde pobladores, bueno, claro que como por normativa también, digamos, estas comunidades tienen ciertas características o especificidades dentro de normativa, podría mencionarse como organizaciones de sociedad civil, pero digamos, eh, si tienen, cuando se mencionan como organización de sociedad civil, es como les digo que deben tener esa representación legal para que se denominen así, ¿sí? Listo. Por ejemplo, una comunidad religiosa también podríamos mencionarla como uno de esos ejemplos, ¿sí? En todo caso, digamos que todas estas organizaciones lo que buscan es defender derechos o defender una causa o, digamos, convocar a voluntarios para un propósito, para un fin. ¿Hay algún micrófono activo? Ah, bueno, pensé que alguien iba a intervenir. Listo. Jonathan, ¿tú tienes otro comentario u otra pregunta que veo tu mano levantada? Ah, bueno, No, perdón. era del anterior, no te preocupes. Sergio, creo que ya pudiste resolver tu problema del micrófono, porque creo que lo vi activo. ¿Me escucha? Perfecto, ahora Listo, sí. gracias. Bueno, Gracias. entonces bienvenidos también tus aportes, Sergio. Listo, ok. Listo. Entonces, bueno, ya entonces continuamos con el siguiente tema. Cuando estamos hablando de medio rural, disculpen, vamos a tener muy presente que tenemos esa ruralidad, pues tenemos un medio de soporte donde estamos desarrollando todas estas actividades. Y es por esto que tenemos que entender el valor o dar reconocimiento a ese medio de soporte que es el suelo, ¿sí? Aquí tenemos una definición del Ministerio de Ambiente, donde nos dice que pues existen diferentes definiciones, también todo depende desde la perspectiva o el propósito o quién o la, digamos, la profesión desde la cual yo lo estoy definiendo, porque yo lo puedo definir como ingeniero civil, como geólogo, como agrónomo, como ingeniero ambiental, sí, digamos que pueden haber diferentes perspectivas de cómo entender ese suelo. Sin embargo, pues traigo acá, a modo de unificar, la definición que tiene el Ministerio de Ambiente, que es que este es un bien natural finito, componente fundamental del ambiente, que está constituido por elementos como minerales, agua, materia orgánica, los macro y los microorganismos, ¿sí? Y que todos estos, pues, cumplen funciones y ofrecen servicios ecosistémicos que son vitales para la sociedad y el planeta. De allí que se pueda entender la importancia de todo lo que este espacio territorial nos provee.
A manera de recapitulación de cuando nosotros aprendemos sobre o estudiamos el suelo, existen diferentes tipos de suelos, ¿no? O sea, no es un suelo de la región de la costa atlántica a un suelo que tengamos en la sabana cundiboyacense, ¿sí? El suelo como tal proviene o sus características van a estar, sus atributos van a estar dados propiamente por características como el tiempo, ¿sí? Porque hay suelos jóvenes, hay suelos ya más evolucionados, el clima, la topografía, el material parental o el material de origen y los organismos que están presentes. Cuando yo tengo en cuenta todos estos elementos, pues asimismo yo puedo identificar esas características del suelo y puedo identificar la aptitud del suelo, ¿sí? No es lo mismo digamos, un suelo en el que yo pueda desarrollar, en el que yo pueda desarrollar un cultivo específico, digamos que no voy a hablar de cultivos puntuales, pero por ejemplo, frente a un suelo que tenga unas características ácidas, sea por, digamos, aspectos como el material parental o, digamos, ya procesos de intervención, pues este no va a tener esa aptitud para el desarrollar ciertos cultivos. Entonces, si el suelo es pobre, si el suelo es ácido, si hay degradación o si según el relieve también, pues ya viene otro factor u otro aspecto como los movimientos, los riesgos de movimientos en masa, ¿sí? Y ya entonces es cuando hablamos de el uso de suelo, ¿sí? Perdón, un segundo que no me pasó la presentación. Listo. Entonces, vemos que el uso de suelo como tal, pues tiene unos enfoques o hay unos propósitos específicos desde diferentes enfoques. Dentro del uso de suelo, digamos que podríamos hablar el que de algunos grupos étnicos como tal tienen una visión integral, una visión holística de este recurso, ¿sí? Y entonces, frente a esa visión holística, estas comunidades, a partir de ese conocimiento ancestral que tienen, pues tienen su propio ordenamiento para el manejo del suelo. Tenemos también que desde la agricultura familiar, ¿sí? Es cuando también se da un uso de suelo específico que es para consumo propio, ¿sí? El pancoger, el intercambio entre las familias o entre las mismas comunidades pues, que están cercanas dentro de en esa misma zona donde se asientan, ¿sí? Y digamos que también vienen algunas prácticas que son de tradición, ¿sí? Estas, digamos, en los grupos étnicos también vienen esas prácticas de tradición por ese mismo conocimiento ancestral. También podemos decir que dentro de los grupos étnicos y la agricultura familiar hay un fuerte arraigo de la tierra, ¿sí? Cosa que no se ve desde la práctica de la agricultura empresarial, ¿sí? Cuando yo estoy hablando de la agricultura empresarial, y si yo les estaba mencionando de pronto en qué consiste esa agricultura familiar, cómo se da de los grupos étnicos, ¿qué podríamos mencionar de qué se trata esa agricultura empresarial? ¿Qué ejemplo podríamos mencionar de esto? Los cultivos de arroz, palma. Así es, Amanda. Y esto es Son lo los que cultivos que son como industriales. industriales, o sea, esa escala, es a nivel empresarial, hay unos intereses específicos, podríamos quizá decirlo. Podemos entonces también pensar que, digamos, otro término que podríamos asociar es que es de manera intensiva, ¿sí? Y es cuando entonces hablamos de los monocultivos, ¿sí? Ya digamos que los monocultivos han sido de forma digamos, histórica ya se han implementado tanto que muchas veces consideramos que esa es la forma usual de realizar los cultivos, pero esto realmente los monocultivos pues surgen a partir de ciertos modelos de desarrollo que dieron el origen a la Revolución Verde. No sé si alguno de ustedes recuerda qué es la Revolución Verde y si nos quieren compartir de qué se trata. Si alguno de ustedes recuerda.
¿Cómo, Inge? Perdón. Estábamos hablando, Amanda, tranquila, sobre la revolución verde, ¿sí? Entonces, si alguno de ustedes recuerda de qué se trata esa revolución verde que se dio más o menos en la década de los 60, 70, que fue el inicio, pero que realmente pues todavía estamos marcados con esta tendencia. No, la verdad no. Bueno, la revolución verde fue aquella que a partir de la cual surgió ese modelo de desarrollo, digamos, o de productividad intensiva, ¿sí? Fue cuando dejamos esa agricultura tradicional, esa agricultura familiar en la que, ¿cómo viven las familias en la agricultura tradicional? Ellos en su parcela cultivan de todo. O sea, no solo tienen un cultivo de papa, no solo tienen un cultivo de, no sé, de maíz, sino que según las características del sitio ellos cultivan diferentes alimentos y eso da un balance ecológico que favorece el desarrollo de estos cultivos. Pero buscando esa mayor productividad y ese desarrollo de la agricultura empresarial, la revolución verde fue cuando se empezaron a desarrollar tecnologías para intensificar los cultivos. Entonces se implementaron los monocultivos y los monocultivos pues que son precisamente el cultivo de arroz, el cultivo de caña, el cultivo de palma de cera, el cultivo de, no sé, de café, pero es un monocultivo, es un cultivo único de un producto único, ¿sí? Entonces, cuando se hace un cultivo de un solo producto, ¿qué es lo que se usa? Usamos plaguicidas, usamos fertilizantes y estos fertilizantes, ¿será que no están en la tierra? ¿No están en ese medio de soporte? ¿Ustedes qué Sí, opinan sobre eso? sí, claro que sí. Ahí los tenemos, ¿cierto? Eh, Pero el problema es que no nos dan la productividad que necesitamos. Necesitamos producir más y en menos tiempo, ¿sí? Entonces, para esto es que precisamente se implementan estas prácticas, pero pues esto tiene una serie de implicaciones ambientales, ¿sí? Tenemos las implicaciones del uso de fertilizantes, el exceso de nitrógeno que tenemos, la contaminación del suelo por la escorrentía hacia las fuentes hídricas o por infiltración a las aguas subterráneas. Tenemos la problemática de los plaguicidas. Por ejemplo, cuando hablamos de los plaguicidas, ¿qué problemáticas podríamos mencionar? Hay una pérdida de los macros, los microorganismos en el suelo y la fauna acuática, la ectofauna. Totalmente. Exacto, Sergio. Y eso se da precisamente por la toxicidad que tienen estos productos. ¿Y qué pasa con esta toxicidad? Digamos que los plaguicidas y muchos de estos productos pues se diseñan algunos, digamos, con gran espectro, a algunos muy específicos, pero aunque sean específicos, realmente no es que afecten solo a la plaga, o sea, afectan a todo el ecosistema que está presente en ese entorno donde estamos desarrollando el cultivo. Y por eso es que cada vez tenemos que usar plaguicidas más fuertes, ¿sí? Porque por la misma toxicidad ya hay plagas que se van volviendo resistentes, entonces tenemos que emplear elementos que en otras palabras son más tóxicos para lograr los mismos resultados, ¿sí? Si nosotros vemos, digamos, no sé, también aquí es donde relacionamos o donde siempre se compara este tipo de prácticas de monocultivos con, digamos, con prácticas agroecológicas, ¿sí? Y es que, digamos, se debe volver, digamos, como a ese origen tradicional, a ese origen natural, precisamente para el desarrollo de los cultivos, ¿sí? Ahora bien, pues ya los temas de productividad es otra discusión, pero cuando se habla de esas prácticas agroecológicas, yo creo que el mejor ejemplo que les podría poner a ustedes es si alguna vez, no sé, en una salida a campo, en unas vacaciones que ustedes estuvieran en una zona de reserva, un bosque, si ustedes han visto que se dé una plaga en un bosque. ¿Alguno de ustedes lo ha visto? No, eso No, no no lo he visto. ocurre. Ocurre en los No, claro cultivos. que no. Lo que pasa es que cuando hay un área que Exacto. ha sido intervenida, hay un equilibrio ecológico que consiste en que hay, así como hay especies invasoras, hay especies
las controlan, o sea, todo, hay un equilibrio ecológico, pues. Exactamente. Porque los Gracias. árboles garantizan, o las diferentes especies, por eso es que si uno siembra un árbol, una especie introducida, por ejemplo, todos los árboles que han traído de otros países acá y los introducen, esos árboles ocasionan un desequilibrio ecológico porque ellos albergan otro tipo de especies, otro tipo de microorganismos, y eso hace que se altere el ecosistema. Entonces, cuando son áreas naturales y todo es natural, pues el equilibrio está ahí porque el mismo sistema lo controla. Precisamente, muchas gracias Amanda y también Sergio por su participación. Y ese desbalance ecológico es lo que lleva al desarrollo de las plagas. Entonces, algo estamos haciendo mal, ¿sí? De allí la importancia a hacer ese análisis de cómo se están desarrollando esas prácticas para tomar las medidas correspondientes, digamos, unas medidas que promuevan precisamente sea la prevención o si no se puede, entonces al menos en la jerarquía de la mitigación, medidas que nos permitan tener actividades que sean más sostenibles, ¿no? Sostenibles en el tiempo, hablando en todos los términos. Aquí les traigo un comparativo como para que ya de este tema que hablamos de los monocultivos y con las contribuciones de cada uno de ustedes, aquí tenemos entonces unos elementos que podemos comparar, ¿sí? Tenemos la agricultura familiar y la agricultura campesina. Perdón, la agricultura familiar, que también se conoce como agricultura campesina, y la agricultura industrial o moderna o empresarial, como se mencionaba. En términos de escala de la actividad productiva, pues podemos estar hablando de pequeñas áreas, ¿sí? La agricultura familiar pues no se desarrolla, digamos, a nivel de grandes extensiones, sino que son pequeñas comunidades y aquí ya sí tenemos áreas medianas a grandes. El objetivo como tal de esa unidad productiva es una autosuficiencia, cubrir esas necesidades colectivas de esas poblaciones, de esas pequeñas comunidades por ese mismo intercambio que les decía, el uso de pocos insumos externos porque hay un reciclaje natural y una reincorporación de todos los elementos en ese mismo sistema. Por otra parte, en la agricultura industrial, el objetivo o el propósito es el interés privado, la baja o nula autosuficiencia porque realmente se necesita abastecer de insumos externos, insumos que ya hemos mencionado y que no son los únicos, ¿no? Fuerza de trabajo, pues tenemos aquí la fuerza familiar, la fuerza comunal, aquí estaría asalariado, la diversidad productiva biológica. Entonces, esa riqueza natural en términos de características biológicas de ese cultivo, ¿sí? Aquí entonces podemos hablar de policultivos, es decir, tienen alta diversidad ecogeográfica, alta diversidad genética y productiva, mientras que los monocultivos, pues la diversidad es mínima porque su nombre lo dice, mono, ¿sí? Y se especializa como tal en una producción puntual. Aquí hago un paréntesis. ¿Algunos de ustedes saben cuántas variedades de papa existen en Colombia? No, yo no conozco de papa. Mencionemos algunas variedades que son las que reconocemos en el mercado. Cuando vamos nosotros a hacer Está nuestro la papa mercado. criolla, la papa pastusa, la La sabanera. sabanera, No la conozco más. R12 y creo No. que pare de contar, ¿no? Creo que hasta ahí, o no sé si alguno de ustedes tenga otra presente. Pues resulta que en Colombia realmente no tengo una fuente puntual que yo les pueda citar en este momento, pero pues realmente es que la agroecología es uno de mis gustos. Sé que en Colombia hay alrededor de casi 2.000 o más de 2.000 variedades, pero no las conocemos precisamente porque ese modelo de desarrollo de agricultura es el que ya nos hemos habituado a que las papas que existen son estas. Hay una quienes, no sé si alguno de ustedes de pronto que viva por ejemplo, en Boyacá o en Bogotá, bueno, o en Cundinamarca, quizá de pronto quienes hayan viajado hacia Boyacá o que conozcan Venta Quemada, en Venta Quemada hay una variedad de papa específica y que hay algunos campesinos que han tratado de conservar y precisamente preservar esa variedad, ¿sí? Y es una papa que al interior es morada, ¿sí? O tiene vetas moradas. Y no las conocemos precisamente por esta modernidad que nos ha envuelto y digamos que en la que ya nos hemos habituado,
¿sí? Listo, continuamos entonces ya, cierro este paréntesis. Los desechos, ¿sí? Hablamos de desechos, por ejemplo, una baja producción de desechos orgánicos y son desechos propios como tal, es decir, de lo mismo que se genera ahí, pues son los desechos que se tienen y se reincorporan a ese sistema y acá pues sí tenemos una alta producción de desechos externos por esa misma demanda de insumos externos, ¿sí? Y en especial agroquímicos, desechos de agroquímicos. En términos de conocimiento, entonces ya hemos mencionado algo de esto. En la agricultura familiar tenemos ese conocimiento local, tradicional, basado en hechos, en creencias, de transmisión limitada. Y mientras que en la agricultura industrial, pues el conocimiento sí es especializado, es muy técnico, es, digamos, parte de la ciencia como tal. Y digamos que se amplía, se difunde altamente y es estandarizado, ¿sí? O sea, ya los de los cultivos ya saben cuáles son los productos que deben emplear, las semillas que deben emplear. Y en esa ciencia y en ese conocimiento, digamos, especializado, también ahí juega esa discusión que hay de los alimentos transgénicos, de esas semillas transgénicas, esa modificación que se dan algunas de las semillas. Finalmente, podemos comparar también características de esa cosmovisión que tiene. Hay una visión del mundo, una visión natural, social, y en la agricultura familiar tenemos una visión ecocéntrica, ¿sí? O sea, el valor de esa naturaleza, de ese entorno en el que, pues digamos, se provee de esto y muchas comunidades, algunas comunidades, en especial las étnicas, pues ya tienen esa visión sagrada y lo reconocen como una entidad viva, la Pachamama, ¿sí? Y la mercadocéntrica desde la agricultura industrial. O sea, la naturaleza es un sistema que se puede aprovechar, se puede explotar y se puede transformar haciendo uso del conocimiento, de la ciencia, de la tecnología para esto. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? No, no, señora. No, señora. Listo, bueno, entonces continuamos. Ya entonces pasamos a, digamos que esa visión del suelo, pues desde la agricultura ya la tenemos, desde los diferentes enfoques, y ahora pasamos a la visión que tiene el Estado. Digamos que el Estado debe velar porque se diferencien esos usos del suelo, ¿sí? Para que se logre una planificación del territorio, ¿sí? Entonces el Estado logra una definición de estrategias territoriales, adopta ciertos instrumentos y procedimientos de gestión y actuación y define programas y proyectos a través de estos instrumentos. Algunos de estos, ustedes aquí, bueno, aquí vamos a basarnos en el plan básico, en términos de ordenamiento territorial en el módulo 2 les voy a mencionar algunos otros, pero en su asignatura de evaluación ambiental de proyectos urbanos con la ingeniera Marta Melisa, pues ustedes van a conocer otros instrumentos que también son aplicables en el marco del desarrollo urbano. Por ahora entonces tenemos el ordenamiento territorial que pues aplica independientemente para qué territorio lo estemos empleando, ¿no? Tenemos los planes de ordenamiento que se dan de acuerdo a la escala o al número de habitantes, ¿sí? Y de esto entonces se diferenciaría si es un plan de ordenamiento territorial o plan básico de ordenamiento territorial o un esquema de ordenamiento territorial. Como una recomendación, no sé si cuando ustedes consultan de pronto para algún proyecto características de un municipio, algunos elementos, digamos como parte de esa información base del municipio, adicional al plan de ordenamiento territorial, ¿ustedes consultan algún otro documento que esté relacionado con el ordenamiento territorial? ¿De pronto podrían mencionarme alguno? Los PONCA. Ok, los POMCA que son otros instrumentos. Pero bueno, mi pregunta va más orientada a que está relacionado con el POT o bueno, POT o PBOT o EOT. Y son los que a veces llamamos DTS. No sé si ustedes de pronto los han escuchado por DTS o documento técnico soporte. Entonces, cuando ustedes hacen ese reconocimiento de esa información secundaria, mi recomendación aquí, la recomendación que les puedo hacer es que consulten no solo este instrumento, el plan de ordenamiento, sino también el documento técnico de soporte que es
bajo el cual se formula ese plan de ordenamiento territorial y hace precisamente toda esa descripción, esa caracterización de ese entorno, de las condiciones actuales y basado, digamos, en ese estudio, en esos estudios técnicos de diferente índole, o sea, porque no solo hay elementos ambientales ahí, es que ya se aporta o se construye al PBOT. Entonces, a veces en el plan de ordenamiento territorial encontramos pues unos elementos específicos, pero están descritos con mayor amplitud, bueno, podríamos decirlo de forma más amplia en el documento técnico soporte. No sé si alguno de ustedes ya lo ha usado o si no, quizá no los han consultado. Sí, ingeniera, yo los he utilizado, pues no los conocía como documentos técnicos soportes. Sino Entonces que uno lo llama entendí, es como un anexo, o sea, viene siendo como sí, es como el soporte del POT. Exacto, Sí. Por ejemplo, exacto. lo Y he también, utilizado en el diagnóstico y evaluación de áreas para la reubicación de un tipo de epífita, por ejemplo, o para la evaluación de la viabilidad de construcción de un proyecto. ok, bueno, perfecto, Sergio, qué chévere saber que ya los conocías y como yo creo que precisamente a veces ese DTS uno los encuentra por las páginas de la alcaldía, así como DTS, entonces por eso digamos que menciono las dos formas en las que ustedes puedan quizá identificarlos. Listo, este ordenamiento territorial. Entonces, ¿cuál es el propósito? Pues hay varios propósitos y que están consolidados acá. Entre estos, pues tenemos que el proteger y conservar los recursos naturales, velar porque haya una sostenibilidad en esa productividad como tal que se desarrolle en el territorio. También debe velar por mejorar esa calidad de vida, ¿sí? De esas comunidades a través de, por ejemplo, proyectos de vivienda, servicios públicos, etcétera. Permite que se logre tener una visión de planificación territorial de forma integral, es decir, yo estoy identificando a mediano y a largo plazo precisamente cómo va a ser ese desarrollo de mi territorio para que sea un desarrollo armónico, que sea coherente con las características del entorno y así evitar lo que conocemos como los uso de suelo, ¿sí? Porque se logra o lo que se espera es que se dé una correcta ubicación o desarrollo de las actividades según las características propias de la actividad y las características de ese entorno. Y asimismo, pues orientar los recursos públicos y pues incentivar o direccionar esa inversión privada para optimizar o digamos hacer más eficiente esa gestión y administración de ese desarrollo territorial. Aquí tenemos algunos ejemplos de usos de suelo. Nosotros podemos tener entre los diferentes usos de suelo que existen el uso agropecuario, zonas de reserva forestal, áreas protegidas, resguardos indígenas, territorios colectivos de comunidades negras, explotaciones de recursos no renovables, uso agrícola, cultivos ilícitos, ganadería. Y por ejemplo tenemos aquí, aunque sean ilícitos, pues es una actividad que existe, que está presente, aunque quizá en menor medida, bueno, digamos que eso es un tema para otro espacio de discusión, pero digamos que en el uso de suelo, pues son situaciones o son espacios en los que están ocurriendo, digamos, o se desarrollan este tipo de actividades y bajo las cuales entonces se debe analizar precisamente, digamos, las características como tal de esos usos como tal. Bueno, aquí tenemos vamos a centrarnos entonces ahora en lo que son las actividades agropecuarias. Las actividades agropecuarias, pues digamos que se basan o son actividades, son considerados sistemas productivos. Existen insumos, técnicas, mano de obra que nos permiten obtener productos, sea un producto de tipo agrícola o si es solo pecuario de tipo animal. Y debe reconocerse en la actividad agropecuaria que sí o sí hay una influencia marcada del medio rural porque pues es ahí donde desarrollamos esta actividad. Ahora bien, tenemos actividades que pueden ser solo agrícolas, ¿sí? Que serían cultivos específicos, bueno, unos cultivos específicos que ustedes podrían mencionar cualquiera que
que se nos ocurriera en este momento y las actividades pecuarias que ya, digamos, está orientada específicamente a animales y abarca también pues el suministro y uso de los productos como tal para la ganadería y también debemos mencionar los sistemas agroforestales en la producción agropecuaria, ¿sí? Los sistemas agroforestales, digamos que, ¿cómo podríamos describirlos? Me gustaría que ustedes me ayudaran aquí. ¿Cómo podríamos describir ese sistema, este sistema de producción? Mira, yo considero que los sistemas agroforestales parten de la mezcla de un sistema agrícola y un sistema de producción pecuaria. Por ejemplo, los pastos arbolados, es un ejemplo de producción agroforestal. Está la ganadería y están los árboles que sirven para madera, para sombrío y pues obviamente como para un equilibrio entre los dos sistemas de producción. Correcto, sí, muchas gracias por tu aporte, Sergio. Y es que los sistemas entonces agroforestales tienen o involucran árboles o plantas también, porque como tú estabas mencionando, que a su vez, digamos, se puede emplear un terreno donde no necesariamente, digamos, haya un cultivo, pero en un terreno donde hay presencia de esos árboles o plantas, ¿sí? Que se pueda emplear para producción animal o, por ejemplo, la ganadería o para también un cultivo agrícola. Porque como por la misma tradición de los monocultivos o por ejemplo la misma ganadería, como ustedes saben, en ocasiones pues para la actividad de ganadera, ¿con qué problemática ambiental la podemos asociar? Con deforestación. Correcto, La porque degradación del suelo. degradación del suelo, correcto, precisamente, y la degradación como derivación de esa deforestación que estamos realizando, porque hemos tenido la preconcepción de, pues, que es necesario realizar esa deforestación para tener X cabezas de ganado, ¿sí? Aun cuando esos animales necesitan también un descanso bajo la sombra de vez en cuando, necesitan, digamos, unas condiciones que les generen mayor bienestar y que eso también va ligado a la productividad como tal de esa actividad ganadera, ¿sí? En el material del módulo, ustedes van a encontrar una conferencia que es sobre ganadería sostenible. Entonces, quienes de pronto no la han identificado, los invito a que la consulten porque es muy interesante y ese fue un trabajo desarrollado también por un estudiante de la especialización. Entonces, bueno, aquí lo que hay que resaltar es que hay una interacción biológica, ¿sí? Entre elementos de carácter forestal y, digamos, los de la producción como tal, pero no necesariamente animales, sino que también puede haber de cultivos como tal, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Aprovechar una compatibilidad del entorno para que no se hagan modificaciones, tantas modificaciones en la tierra y así, digamos, tener un desarrollo más armónico. Entonces, tenemos sistemas que pueden ser silvoagrícolas, silvopastoriles, agrosilvopastoriles. Entonces, aquí es donde ya empezamos a relacionar esos elementos. Silvoagrícolas, ¿qué sería? Silvo, voy a partir de, pues que serían esos elementos forestales que están presentes en ese territorio, ¿no? Entonces, ¿qué sería una actividad que sea silvoagrícola o un sistema silvoagrícola? Sería una plantación forestal mezclada con un cultivo agrícola. Ok, sí, precisamente. Y hay cultivos que entonces se benefician de la sombra o del precisamente que ese cultivo que se está haciendo en ese sistema forestal va a servir de acolchado, de cobertura del suelo, va a favorecer para una menor pérdida de humedad, para un mayor control de temperatura y aprovechamiento, más un aprovechamiento mayor de la humedad del suelo por parte del sistema forestal, ¿sí? Digamos que hay un beneficio mutuo. Entonces, silvo pastoril
¿a qué haríamos referencia? Creo que es pastoreo de ganado, ¿no? Pero con una plantación Pero con forestal. plantación. Exactamente, aquí ya ese componente silvicultural lo estamos relacionando con elementos de pastoreo, que sería lo relacionado con lo pecuario, ¿sí? Y los agrosilvopastoriles, pues ese sería como el más integral, ¿no? Entonces sería presencia de cultivos, árboles y ganado, y todo simultáneo, o sea, no hay que eliminar uno para desarrollar el otro. Y esto entonces trae sus beneficios. Entonces ya, digamos, vuelvo a recalcar el video de la conferencia que está publicado sobre ganadería sostenible como para que ustedes lo tengan presente, ¿vale? ¿Hasta aquí alguna inquietud? No, señora. No, señora. Listo. Bueno, entonces ahora vamos a ver algunas características de la producción más limpia, retomarlas porque yo creo que ustedes dentro de su ejercicio profesional pues también ya las han, digamos que se implementan ampliamente o se tienen conocimiento de estas, ya que la producción más limpia pues es una estrategia ambiental que se puede aplicar a cualquier producto, proceso o servicio, ¿sí? Y la agroindustria pues no es la excepción, ¿sí? ¿Qué es lo que busca esa producción más limpia? Pues aumentar esa eficiencia, minimizar riesgos para la salud de las personas, para el ambiente, para incluso la misma infraestructura, hacer, digamos, hablar en términos de coeficiencia, hacer más con menos, hacerlo de forma más sostenible, ya que estamos hablando, digamos que ese es el concepto en el que ya los lentes con los que ya estamos trabajando, digamos, o que debemos ver estas actividades es desde el desarrollo sostenible, ¿no? La producción más limpia pues tiene unos principios, el principio de precaución en términos de aspectos legales o de riesgos para la salud de las personas o del ambiente, procesos que sean irreversibles, el de prevención, es decir, donde podamos identificar algo que yo pueda minimizar o evitar que ocurra. Y el principio de integración es visibilizar digamos, el proceso como tal, o sea, el ciclo de producción, el proceso de una forma desde el ciclo de vida, ¿sí? Es decir, mi proceso no solo inicia cuando llegan los insumos y no termina cuando ya se entrega el producto, sino que yo debo ver un poco más allá en lo que hablamos cuando hablamos de ciclo de vida, de la cuna a la tumba, ¿sí? De dónde estoy obteniendo los insumos y lo que mis salidas como tal, tanto mi producto como esos residuos, pues qué ocurren con ellas y cómo podría cambiar o cómo podría impactar o influir en esos, digamos, en esas corrientes de entrada o salida para que sea más digamos, más ambientalmente responsable este proceso, ¿sí? Los ejemplos más comunes que nosotros siempre los mencionamos digamos, a nivel de procesos productivos, pues hablamos de cambios de procesos, de nuevas tecnologías, de cambios operativos, de reducción de demanda de recursos. Pero cuando hablamos en la agroindustria, creo que también hay que incorporar otros elementos desde la misma, incluso desde la misma agroecología, ¿sí? Disculpen, debemos tener o reconocer que una de las prácticas que se puede implementar es a partir del conocimiento ancestral que existen en muchas regiones o frente, digamos, a algunas prácticas ancestrales frente a un tipo de cultivo, un tipo de producto, perdón, y las relacionadas con la diversidad biológica, con la diversidad étnica y también cultural de donde se está desarrollando esa actividad. Como parte del conocimiento ancestral podemos mencionar la rotación de cultivos. Y es que el suelo es un sistema vivo, digamos, bueno, no es vivo, pero hay elementos vivos dentro de él y como sistema, digamos, como al tener elementos vivos, así como nosotros, pues a veces nos cansamos, el suelo también se agota, se cansa. Por eso una de las prácticas que es importante digamos, tener presentes es la rotación de cultivos para no agotar ese recurso, ya que hay diferentes cultivos que tienen, digamos, aprovechan ciertos elementos del suelo
no aprovechan otros y esa rotación permite que haya digamos, no haya un exceso de, digamos, de consumo de ciertos elementos y se mantenga un poco más ese balance de ese sistema. Cuando se habla de rotación de cultivos, muchas veces lo que, digamos, como para darles a ustedes un ejemplo, es que, bueno, primero hay unas características de asociaciones de cultivos que van desde la parte de la agroecología de plantas que se llevan bien con otras, pero también, digamos que se llevan bien y tienen buenas asociaciones para que se desarrollen a su vez. Pero también si yo tengo un cultivo que sea para aprovechar el fruto, digamos tomate, ¿sí? Entonces mi próximo cultivo debe ser de otra cosa precisamente para poder dejar descansar el suelo esa función que tuvo el cultivo de tomate, ¿sí? Entonces puede ser algo que sea de aprovechamiento de hojas o de raíces, ¿sí? En el caso de un tubérculo o de algo que sea de hojas como, digamos, lechuga, no sé, ¿sí? A eso hace referencia la rotación de cultivos. La mezcla de plantas perennes con plantas de ciclo corto, también eso da un balance, digamos, para no alterar tanto estos sistemas. El compostaje, yo creo que esa es una de las principales y más importantes para ese reciclaje y reincorporación de nutrientes al suelo y no depender precisamente de esos fertilizantes para el desarrollo del cultivo. Y desde la diversidad biológica, étnica y cultural, entonces las prácticas como tal que se realizan de forma colectiva, ¿sí? Innovación en estas, o sea, tratar de tomar ese tipo de prácticas desde esos aspectos, desde esas tradiciones étnicas y culturales, y también, por ejemplo, el intercambio de productos, plantas y semillas. Lo de semillas, digamos que es algo muy discutido en términos de legales, ¿no? Porque digamos que para los agricultores pues ya hay una obligación a usar semillas que deben comprarlas, deben tener sus registros, etcétera, pero también hay que reconocer la importancia de la tradición de conservación de los bancos de semillas, de conservar esas semillas criollas, como lo que hablábamos en el caso de los cultivos de papa, de las variedades de papa, ¿no? Entonces tratar de conservar, digamos, ese valor de esas semillas que son nativas para poder preservarlas a lo largo del tiempo y que no se pierdan esas variedades, ¿sí? Y esto también va de la mano de los saberes de las poblaciones. El manejo integral de los recursos y lo que les decía, bueno, las semillas criollas y los bancos de semillas, esa conservación de semillas nativas como un patrimonio de las comunidades. Ahora pasamos entonces a los objetivos de desarrollo sostenible. Yo creo que ustedes ya han visto o han hablado o han leído sobre los objetivos de desarrollo sostenible porque realmente esto es lo que vamos a hablar de aquí al 2030, ¿no? ¿Sí? Es esa hoja de ruta que tenemos para asegurar, digamos, para poder garantizar ese futuro a esas generaciones que vienen en camino, ¿sí? Y estos objetivos de desarrollo sostenible, entonces, la invitación aquí para ustedes es que logremos identificar esas prácticas o esas medidas de producción más limpia o esas medidas que se puedan implementar en la agroindustria, cómo se puede contribuir a estos objetivos de desarrollo sostenible. Tenemos unas metas específicas a nivel nacional. No necesariamente una actividad industrial debe aportar o contribuir a todas, ¿sí? Algunas empresas contribuyen a varias, priorizan su trabajo frente a las que consideran más importantes en su cadena de valor, pero digamos que frente a ciertas acciones específicas de una actividad se puede identificar una contribución. Entonces, no sé, digamos, de los elementos que hemos hablado, de estas prácticas de producción más limpia, de agroecología, de la agricultura familiar, bueno, de todos los elementos que hemos hablado aquí. ¿Ustedes a qué ODS creen que se podría, digamos, con algunos de los ejemplos que mencionamos, a qué se podría contribuir? A ver, no sé si Catherine. Catherine, ¿te gustaría participar?
Ingeniera, Dime, Sergio. pues no sé si no entendí no sé entender la formulación de, ¿La pregunta? Si sí, no fue clara. ajá, pues considero yo. Hablamos de algunos ejemplos sobre las prácticas, digamos, sobre la agricultura a nivel industrial, empresarial, la agricultura campesina, algunas prácticas que podíamos identificar o características que se pueden llevar de una a otra, si ustedes se daban cuenta con los ejemplos que yo les mencionaba, ¿sí? Entonces, frente a esos elementos que ustedes, pues que mencionamos, eh, por ejemplo, ok, Patricia me dice que ha tenido problemas de conexión. No te preocupes, Patricia, pero ya sabes que puedes participar a través del chat. Yo estoy pendiente de tus comentarios, ¿vale? Por ejemplo, les voy a decir, digamos uno. Si yo estoy hablando de un sistema agrosilvopastoril, ¿sí? Y que yo les decía que, por ejemplo, las plantas, al funcionar lo que se siembra en esa plantación forestal, digamos, a nivel de piso, funciona de acolchado y permite la conservación del agua. Yo podría decir que eso sería una práctica que contribuiría o aportaría a la vida de ecosistemas terrestres o, por ejemplo, bueno, digamos, y producción y consumo responsables, ¿sí? La reducción del consumo de plaguicidas, ¿sí? Entonces, eso también podría aplicar o podría contribuir a producción y consumo responsables, también a salud y a bienestar de las personas. Entonces, es importante reconocer o identificar esos objetivos de desarrollo sostenible a través de los cuales ciertas medidas pueden aportar, ¿sí? Puedo hablar de una comunidad, ciudades y comunidades sostenibles por las mismas prácticas que se estén desarrollando, o acción por el clima, si estamos hablando de cambio climático. Entonces, esa es la invitación. Por ejemplo, bueno, Mayerly me dice acá que producción y consumo responsable. Así es. Entonces, podemos ver a cuáles se puede estar, digamos, contribuyendo precisamente desde las acciones o las medidas que se implementen en nuestro sistema. Bueno, tenemos aquí algunas ventajas de la producción más limpia. No voy a profundizar tanto en estas, pero pues como ya les decía, esa disminución del riesgo, no solo para las personas como tal o accidentes laborales, sino de los impactos en términos ambientales. Y la producción más limpia también es una oportunidad de ahorro. O sea, desde la producción más limpia, si ustedes bien recuerdan, la producción más limpia identifica las corrientes de desecho como desperdicios, o sea, se está desperdiciando un insumo, se están perdiendo recursos ahí, sea por un insumo que no se pudo aprovechar o que fue ineficiente su uso o por el costo que me implica esa disposición de ese material. Entonces, de ahí la importancia de esa minimización o prevención o sustitución de insumos que se hace con la producción más limpia. Por eso hablamos aquí de los ahorros económicos de materias primas, agua y energía, porque es lo que les decía en la definición, hacer más con menos, ¿sí? Hacer más eficiente nuestro proceso. Ahorros en la gestión y tratamiento de las corrientes de residuos, como ya les dije, en términos de reputación de la empresa también es una contribución. Se puede incluso mejorar la calidad del producto, porque si yo uso un producto tóxico y si lo sustituyo por uno que no lo sea, pues entonces, además de estos beneficios anteriores, pues tenemos el mejoramiento de la calidad de ese producto. Reducción de pérdidas en términos de productos que se salgan de las especificaciones, optimización de los procesos de recursos, etc. Ya de manera general, podemos hablar de los que la producción más limpia tiene unos pasos independientemente en la industria donde yo la vaya a aplicar, ¿no? ¿Qué es lo primero? Yo debo conocer mi proceso, ¿sí? Debo entender cómo se da mi proceso, esas entradas y salidas. Frente a ese análisis que yo hago, pues estoy haciendo una reflexión precisamente de esas salidas, esas emisiones, vertimientos, y yo trato de identificar por qué se generan, cuál es su origen, si es por una condición de proceso o es por un insumo que se emplea, por qué la cantidad, ¿sí? Frente a esas emisiones o corrientes de residuos, puedo identificar opciones de manejo, ¿sí? Una opción de manejo, digamos, si yo estoy haciendo un consumo de agua
y pues no sé, el riego lo hago, no sé, con un sistema de mangueras en mi cultivo, pero frente a las opciones de esas salidas de un agua en exceso realmente que no aprovecha el suelo, porque digamos que lo que se hace es que se va por escorrentía o por infiltración, pero no queda en esa capacidad de campo del suelo, pues ¿cómo puedo hacer más eficiente ese proceso, ¿sí? O ese aprovechamiento de ese recurso, ¿sí? Genero las opciones. Entonces, ¿qué opciones yo tendría ahí? Entonces, podría ser, por ejemplo, una de las opciones sería un sistema de riego por goteo, quizá, o algo más, o sistema de riego por aspersión. Y ya cuando tengo esas opciones que yo defino, pues voy a evaluar esa viabilidad a nivel económico, a nivel técnico y a nivel ecológico para poder seleccionar la mejor alternativa y así poder implementarla. Ah, y perdón, acá me olvidaba, pues cuando ya lo implemento, pues tengo que hacer un seguimiento precisamente para asegurar como ese propósito que se ha planteado desde la producción más limpia con esos cambios que se hacen a mi proceso. Y aquí entonces tenemos un ejemplo de, vamos a, digamos, a todos aportar y los animo a todos a que a quienes de pronto quizá no hayan participado, recuerden que pueden hacerlo a través del chat o activando su micrófono, no tienen que levantar la manito, sino que pueden activar directamente su micrófono, a que hagamos, discutamos un poco este ejercicio. O sea, tenemos un impacto ambiental en actividades agropecuarias. Entonces voy a tener una actividad específica que sea que tiene que ver con ganado, ¿sí? Y digamos que es para producción de leche, ¿sí? Entonces podemos identificar algunos digamos, las entradas, o primero lo que yo analizo, pues cuáles son esas actividades como tal que se desarrollan, ¿sí? Para esa producción de leche. Entonces, primero se debe hacer un establecimiento de praderas, el banco de proteínas para mi ganado, la fertilización de mis praderas, el pastoreo y la alimentación de mi ganado, que también debo tener unas actividades de manejo sanitario, que hay unas actividades de ordeño, el acopio de la leche, la limpieza de las canecas. Y yo cuando analizo este proceso, entonces tengo unas entradas y salidas. Acá tenemos algunas. Entonces, en el establecimiento de praderas puedo tener suelo, mano de obra, herramientas, digamos, enmiendas para el suelo según las características, fertilizantes, y así ya entonces estoy acondicionando mis praderas. Para el banco de proteínas, entonces, por ejemplo, pues ya el material vegetal, digamos, para semilla, para poder tener esa materia orgánica en el suelo y poder ya establecer ese banco de proteínas para el ganado que voy a poner ahí. La fertilización, pues que es necesaria para esas semillas como tal que tengo. El ganado, como el pastoreo y la alimentación, entonces pues ahí está el ganado, los potreros, digamos el material vegetal proteico, herramientas, mano de obra, suplementos vitamínicos, etcétera. El manejo sanitario, pues todo lo que tiene que ver con las vacunas, los instrumentos y los materiales, perdón, que se necesitan para esto. Dentro del ordeño, pues mis vacas o mi ganado, la mano de obra como tal, los baldes o los sistemas de recolección. Digamos que solución yodada se necesita porque es una práctica que se hace para desinfección de las ubres previo al ordeño. Posteriormente también el acopio de leche, entonces pues voy a necesitar unos tanques como tal y el transporte del mismo y finalmente pues voy a tener unas canecas que contuvieron leche y que tengo que limpiarlas, entonces esto me va a requerir de la mano de obra, el consumo de agua, detergentes, equipos de limpieza y ya entonces ahora podemos pensar en las salidas. ¿Quién me quisiera decir alguna salida, por ejemplo, para el establecimiento de praderas? De pronto un cambio en el paisaje. Pero eso sería ya cuando estamos hablando de impactos como tal, o sea, digamos, una actividad, si yo necesito el suelo, tengo el suelo, la mano de obra, las herramientas, unos correctivos de suelo, fertilizantes, Pues la la salida, salida sería la pradera. la pradera, exacto, esa es la primera, así es. ¿Y qué otra salida tendríamos viendo estas entradas?
los residuos que se generan en el establecimiento de esa pradera. Exacto. ¿Y esos residuos cuáles serían? Si lo vemos desde las entradas. Los recipientes de los fertilizantes que se usan. Exacto, así es. Los envases, los empaques, todos estos elementos que pues los usamos y pues estaban contenidos en un material que hay que disponer en cierto momento. Digamos que aquí en tomemos el de manejo sanitario de animales. Este es fácil. ¿Qué salidas podríamos tener acá? Residuos de riesgo biológico. Exacto, sí. Y todos estos productos médicos veterinarios, o sea, productos de medicamentos, los insumos como las jeringas, los guantes que ya vienen siendo residuos de riesgo biológico, como tú lo mencionas, digamos que esos serían los principales. Y si hablamos de la limpieza de canecas, ¿qué podemos mencionar ahí? Ahí tenemos residuos líquidos. Ajá, los residuos líquidos provenientes de esa actividad de limpieza. Y el consumo de agua. El consumo de agua, pero lo estamos viendo la salida como el residuo, ¿no? Ahí estamos viendo el agua. Y, por ejemplo, las canecas limpias, o sea, esa es una salida del proceso, porque no estamos viendo solo elementos ambientales. Y las canecas, sí. Listo, entonces, digamos que ese enfoque de proceso me permite, como yo les decía, analizarlo, o sea, ver cada una de las etapas, cuáles son las entradas y las salidas, que así es cuando nosotros analizamos y evaluamos una actividad en aspectos ambientales. Debemos partir de conocer bien el proceso para poder identificar dónde se están generando esas afectaciones. Y ya entonces cuando yo tengo, digamos, algunos efectos como tal, algunos aspectos ambientales que pueden ocurrir, ¿qué impactos se podrían presentar? Entonces, digamos que si yo hablo del establecimiento de praderas, entonces como creo que Nancy era quien había participado, no alcancé a ver quién mencionó lo de el cambio de esa cobertura vegetal, entonces pues bueno, podríamos hablarlo así como un cambio o un mantenimiento de esa cobertura vegetal y quizá en impactos, una digamos, alteración del paisaje. Exacto, una alteración del paisaje. Así es, Amanda. Y también por ejemplo, puede ser una alteración de la estructura del suelo. Correcto, sí. Esa también es muy importante y esa ¿dónde más es importante? Es clave. ¿En qué etapa? En pastoreo. En pastoreo. Hay una modificación. Sí. Claro, porque, exacto, porque se puede presentar erosión y el mismo pisoteo de los animales que va a ocasionar, pues que va a haber una compactación del suelo, ¿no? Entonces también se puede ver esa, digamos, como la repercusión o esa perturbación o esa transformación que se da, o ese impacto que se da a causa de esta etapa de la actividad. Entonces, no voy a entrar aquí, digamos, en detalle, pero quería que viéramos como este ejercicio para poder desarrollar la actividad que tenemos para este módulo, la tarea. Ahora entonces, digamos que la pregunta sería que desde la actividad que nosotros estemos analizando, la pregunta o la reflexión es qué medidas yo puedo implementar desde la producción más limpia o quizá desde otra estrategia, otra estrategia de análisis, ¿sí? Pero digamos que desde la agroindustria la invitación es ver esa producción más limpia, un poco más allá de esas prácticas que ya conocemos como sustituciones, de cambios en el proceso, digamos que se dan por sustitución de insumos o por cambio de tecnologías o de maquinaria, sino que también vayamos a esos elementos de la agroecología que mencionamos que provienen de esas prácticas de agricultura tradicional, de la agricultura familiar, que todo, digamos, esto va enmarcado dentro de la agroecología y que también se pueden implementar en procesos agropecuarios. Ya hasta aquí, apreciados estudiosos, entonces terminamos el
el contenido temático de esta sesión. Ya en el tiempo que nos resta, si les parece a ustedes, bueno, quisiera preguntarles si ustedes tienen alguna inquietud o si les parece, entonces podemos pasar a las actividades evaluables para conocerlas. Yo no tengo ninguna inquietud, ingeniera. Vale, muchas gracias, Amanda. Entonces no veo comentarios en el chat. A ver, un segundo que Patricia está escribiendo. Voy a tratar de pasar entonces acá. Oh, caramba, no supe cómo. La primera, listo. Bueno, Patricia, listo. Vale, Patricia. Entonces, en este momento les voy a compartir nuevamente el aula para que podamos ver nuestras actividades evaluables. Aquí voy a eliminar la vista de estudiante para que podamos ver la descripción de la que no está habilitada aún. Entonces, apreciados estudiosos, recordemos, para quienes están iniciando su familiarización con la plataforma Canvas, módulos como quizá les mostré en el encuentro de bienvenida y de presentación de la guía didáctica, es como nuestra columna vertebral. Aquí está centralizada toda la información. ¿Listo? Aquí entonces podemos ver cuáles son las actividades desde el plan de formación y cronograma de actividades. La primera actividad es la evaluación del módulo 1 que va a estar disponible hasta el 15 de febrero a medianoche. Recuerden, lunes 15 de febrero a medianoche. Yo sé que a veces, digamos, se presentan imprevistos, se presentan limitaciones, dificultades. Tenemos que recordar, digamos, los deberes como tal desde el reglamento estudiantil, que hay unas justificaciones para poder modificar, digamos, estas fechas, pero son con la debida justificación, digamos, con los soportes como tal de esto, como una incapacidad médica, un permiso laboral, pero la invitación es a que si ustedes tienen alguna limitación, alguna dificultad, no duden en contactarme. Y ustedes saben que sus docentes pues procuran estar prestos a brindarles la mayor colaboración que se puede dentro del margen del calendario académico, pero entonces tengan muy presentes estas fechas, ¿sí? Y que ustedes, si necesitan algún apoyo, alguna ayuda, pues deben contactar a sus docentes y manifestar esa limitación que están presentando, ¿vale? Tenemos la actividad 2, ya, entonces, que esa va a estar disponible desde el próximo lunes y va a cerrar el 22 de febrero, el lunes 22 de febrero a medianoche. Este es un estudio de caso de identificación de afectaciones de la agroindustria y propuestas de mejoras. Entonces, aquí tenemos las dos actividades identificadas del módulo con las fechas, pero aquí vamos a entrar entonces a la actividad como tal. La actividad de la evaluación del módulo 1, como les decía, se basa en el contenido de la lectura del PDF del módulo 1, ¿sí? Van a encontrar o van a elegir 10 preguntas y de esas 10 preguntas pues van a tener 60 minutos, que es tiempo más que suficiente para poder presentarlo. Solo tienen un intento para presentarlo y pues tienen que asegurar esa conexión de internet, una buena calidad de internet, porque si digamos ustedes están en el desarrollo, no han guardado las preguntas, pero se tienen alguna caída de internet, no se puede activar un segundo intento, ¿vale? Entonces esa sería como la recomendación más especial para ustedes. Ya como segunda tarea, tenemos entonces la actividad que vamos a ver de qué se trata. Esto es un foro en el que vamos a identificar las afectaciones de la agroindustria y las propuestas de mejora, ¿sí? ¿Cuál es el propósito entonces de la competencia? Identificar esas actividades agropecuarias, afectaciones de actividades agropecuarias específicas para que se realicen propuestas que permitan mitigar, prevenir esos impactos acorde a los lineamientos del desarrollo sostenible. ¿Qué van a hacer entonces para esta actividad? Primero van a identificar una actividad a mediana o gran escala, ¿sí? De carácter agropecuario.
Ya digamos que hablamos algunos ejemplos, acá les menciono otro tipo de actividades que que son de tipo agropecuario, ¿sí? Y es importante que sea una actividad a gran escala, digamos, para poder identificar en lo posible, si se puede, un caso real que se ubique en una zona específica, con que ustedes puedan, digamos, localizarlo, mostrarlo digamos, a través de algún recurso cartográfico, con Google Earth o con el SIAC, con el Sistema de Información Ambiental, etcétera, ¿sí? Que ustedes puedan mostrar esa ubicación de donde se desarrolla la actividad. Van a describir con claridad para el caso que se va a estudiar, en dónde ocurren los actores que están relacionados, ¿sí? Digamos, cuáles son los actores, los trabajadores de la industria, autoridades locales, ambientales, población beneficiada, perjudicada por esta agroindustria. Vamos a hacer ese análisis, digamos, integral con todas las características de esa actividad. Van a identificar diferentes actividades de esa agroindustria, ¿sí? Entonces, van a hacer un listado de actividades, ¿sí? El proceso como tal. Entonces, bueno, la primera actividad entonces va a ser el arado, después de eso entonces la preparación del terreno, que los fertilizantes, después la siembra, el riego, bueno, para ustedes ya van definiendo cuáles son esas etapas hasta la comercialización. Y digamos que pueden agruparlas, es más fácil, digamos, por etapas, la etapa de siembra, la etapa de cosecha, la etapa de venta, no sé. Ustedes ya, digamos, van definiendo cómo describen esas actividades de esa agroindustria específica. Posteriormente, entonces, van a describir cuáles son esos problemas ambientales que trae esa agroindustria, ¿sí? Digamos, van a identificar qué es la causa y cuál es esa consecuencia, cuál es ese problema ambiental. Perdón, un segundo, que alguien se salió de sala. Listo. Y esto van a buscar entonces información confiable en bases de datos, en artículos relacionados con el tema. No, la idea es que ustedes soporten la información que están presentando a partir de las citas. Ustedes ya saben que tienen la guía de normas APA en la guía didáctica para poder consultar o para poder mostrar los recursos o citar correctamente las fuentes que consultan, sea en la base de datos, en la biblioteca virtual de la UMB, o sea también, digamos, en Google Scholar o cualquier otra, digamos, otro recurso electrónico, pero que sea confiable, que sea una información de calidad a nivel académico, científico o información técnica del ministerio o de alguna entidad, una entidad técnica, una empresa que, digamos, que tenga esa información descrita. Entonces, ya con esto, entonces, van a realizar un árbol de problemas, ¿sí? Entonces, van a hacer, digamos, frente a esas problemáticas ambientales, ustedes van a identificar quizá, no sé, el problema, un problema principal como el tronco, van a identificar cuáles son esos elementos, causas y consecuencias a través de este árbol de problemas. Y ya finalmente, entonces, van a identificar claramente 4 impactos negativos, 4 en cada componente. Vamos a tener estos 3 componentes, abiótico, biótico y socioeconómico. Entonces voy a identificar 4 impactos para el componente socioeconómico, 4 impactos negativos, ¿sí? Para el componente biótico y 4 impactos negativos para el abiótico. Ahora, no tiene que ser por cada actividad. Es decir, yo tengo las actividades listadas aquí. Aquí les sugiero, digamos, esta estructura de tabla, ¿sí? Yo puedo tener una fase y las actividades específicas. No quiere decir que yo plantee 4 por cada una de estas, ¿sí? O 4 por, digamos, el componente agua, aire, suelo, no. Si yo tengo, digamos, frente a, digamos, para el medio abiótico, yo voy a identificar 4 impactos, sea de la actividad 1, de la actividad 3 y de la actividad 4, ¿sí? ¿Sí me entienden? Por ejemplo, o voy a identificar para para el medio biótico, voy a identificar entonces para la actividad 1 en fauna 1, para flora en la fase 2, actividad 4, bueno, aquí sería actividad 2 de la fase 2 y así, en 4 en total en esta agrupación. ¿Sí queda claro, digamos, la cantidad? Porque de pronto a veces esto puede generar un poquito de confusión. O sea, en total, ¿cuántos impactos negativos serían? 4 impactos negativos por cada actividad, me dijo, ¿no? 16.
No, Ah, son 12, tres, 12, 12. son 12. tres, exacto, son tres componentes o tres medios, entonces serían 12 impactos que van a identificar en total, para que no piensen que es que tienen que diligenciar toda esta tabla. Si lo quieren hacer como un trabajo más completo, es perfecto, pero es mínimo lo que deben identificar. ¿Listo? Entonces, bueno, ya finalmente ustedes van a proponer y argumentar mínimo 2 acciones desde los objetivos de desarrollo sostenible y desde la producción más limpia, ¿sí? Que pueden permitir mitigar, minimizar o compensar o prevenir esos impactos que ustedes identifican, ¿sí? Cuando ustedes identifican eso, ¿sí? Lo van a relacionar con, o sea, tenemos la producción más limpia y los objetivos de desarrollo sostenible, entonces prácticamente estos vienen siendo un solo punto porque pueden desarrollar una tabla así. Entonces van a establecer, digamos, frente a... Perdón. No, no te preocupes, Amanda. Pensé que era que ibas a hacer algún comentario. Ustedes pueden diligenciar, digamos, esta tabla, ¿sí? Entonces, digamos, ustedes identificaron en total 12 impactos, ¿cierto? ¿Sí? Identificaron 12 impactos, no, perdón, 4 impactos. ¿Sí? Tenemos 4 impactos. Frente a cada uno de estos impactos, ustedes van a proponer 2 medidas por cada uno de estos impactos, ¿sí? Y el tipo de medida, ustedes lo van a identificar si es de prevención, reducción, mitigación, compensación y cuál es el ODS que se relaciona, ¿sí? Ustedes pueden consultar ODS Colombia, ODS Naciones Unidas y digamos que ahí en la página de Naciones Unidas están publicados los objetivos de desarrollo sostenibles. Ustedes hacen clic en un ODS y ya saben, ya pueden revisar de qué se trata ese ODS. Por eso les mostraba, digamos, ese como a cuál se podría contribuir con esa medida específica que ustedes van a implementar. ¿Listo? Entonces, ustedes van a desarrollar su actividad y la van a presentar en el foro. Van a hacer una participación, ¿sí? Y finalmente, ustedes van a hacer, bueno, esto podría ser parte de la primera etapa en su revisión inicial de información. Ustedes van a buscar, aunque quieran buscar en otras fuentes, es necesario que busquen en la base de datos de la biblioteca virtual de la UMB, ¿sí? Van a buscar información relacionada con los temas que tiene esta actividad, ¿sí? Entonces van a filtrar la opción de libros electrónicos o recursos electrónicos. Para eso ustedes tienen un video tutorial que les presenté en la guía didáctica y van a entonces a identificar frente a esos documentos que ustedes digamos, identificaron, van a identificar estos elementos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Van a hacer una segunda participación en el foro, revisando o seleccionando la participación de uno de sus compañeros, ¿sí? Esa participación del compañero, ¿sí? Ustedes van a retroalimentarlo, van a revisar el tema que va a trabajar y van a retroalimentarlo recomendándole al menos 3 textos complementarios resultados de esa búsqueda en la biblioteca virtual, ¿sí? Que puedan permitirle enriquecer su trabajo. Entonces le van a decir, mira, te recomiendo tal texto de que lo encontré con tales palabras claves, el autor es tal, fecha de publicación, nombre del artículo y la base de datos donde se encuentra, ¿sí? O sea, ustedes van a hacer 2 participaciones, una con su trabajo y otro que es la retroalimentación a un compañero. Y aquí ya entonces está especificado en el qué se debe entregar, cuál es el entregable. Entonces, la primera actividad es un documento PDF. El documento PDF va a tener la portada, la introducción de su trabajo, cuáles son los objetivos de este trabajo. Van a desarrollar las actividades de los numerales 1 a 8, ¿sí? Cuáles son las conclusiones de su trabajo y la bibliografía. Para de contar digamos, el documento de su ejercicio. Pero la segunda participación, entonces van a recomendarle, según la actividad agropecuaria que el compañero eligió, no la que usted, si yo estoy trabajando caña de azúcar y mi compañero está trabajando un cultivo de palma de aceite, entonces pues debo recomendarle quizá algo de agricultura que sea general, que aplique, pero no le voy a recomendar algo de caña de azúcar, ¿sí? Porque eso fue para mi trabajo. Le voy a recomendar algún documento relacionado, o sea, que le permita enriquecer su trabajo con esos textos que ustedes están sugiriendo. En el numeral 9, entonces, deben presentar esta información.
las palabras claves, el nombre completo del autor, la fecha de publicación, el nombre del artículo y el nombre de la base de datos donde lo encontraron. Eso ustedes sí saben hacerlo, digamos, quieren que hagamos un ejercicio para que tengan claridad de cómo identificar la base de datos, o ustedes de pronto ya tienen claridad en eso. Ingeniera. Dime. Debido a la experiencia que he tenido consultando en la biblioteca virtual de la universidad, hay muchos, sí, materiales, artículos, pero la mayoría no se pueden abrir, no se dejan leer, dicen que no están disponibles, y lo mismo sucede con algunos libros, entonces queda como complicado, ¿no? Bueno, mira. Sí hay información, pero dice que no están disponibles, que hay que ir están en físico, algo así es que dicen, y de hecho nos sucedió mucho con el proyecto con Seminario de Investigación, nos ha sucedido mucho, yo no he tenido en cuenta artículos de ahí porque nunca es posible abrirlos. Ok, bueno, y te agradezco esos comentarios, Amanda, porque frente a ese tipo de experiencias, mi recomendación es lo primero, coméntale a tus profesores, ¿sí? Para identificar qué está ocurriendo. Normalmente si el texto como tal de pronto no se puede consultar, es quizá como tú dices, porque está en medio físico, o tal vez porque, digamos, por una recomendación de búsqueda que les voy a hacer, ¿sí? De pronto si alguno de ustedes tiene duda, no, profe, estuve buscando pero este texto, pero lo voy a verificar y no puedo ingresar. Quizás si ustedes me comentan eso, yo con gusto les ayudo a verificar el por qué no se puede. También se puede pedir asistencia a la biblioteca, ¿listo? Entonces voy a ingresar aquí a la biblioteca virtual para mostrarles a ustedes cómo se desarrolla. Primero que todo, aquí en la biblioteca virtual, hay una asistencia como tal de parte de la universidad para, digamos, para escribir a la biblioteca. Ay, no me aparece acá. Bueno, yo les comparto el correo donde se puede consultar. Ahora, ustedes pueden ir directamente, es que creo que, disculpen un segundo, voy a pasar aquí al UM Buscador. Voy a explicarles de pronto el por qué es que pasa eso, ¿vale? Con algunos textos. Es que con la transmisión de la clase, a veces me pasa eso y por eso incluso tengo que apagar la cámara porque se pone más lento el internet. Déjenme un segundo. Bueno, voy a hacer una cosa. Voy a ir a otra aula a ver si de pronto desde aquí puedo ingresar. Intentemos desde acá. No, es que está muy lento el internet. Bueno, voy a intentar poniendo las palabras clave acá. Entonces, voy a poner un ejemplo, agroecología. A ver si me carga más rápido. Listo. Entonces, bueno, aquí tenemos el resultado de la búsqueda, ¿sí? Entonces, tengo algunos textos que me interesan. El videotutorial que les mostré, ¿sí recuerdan dónde se encuentra, no? ¿Sí recuerdan la ubicación? Sí, en módulos, la primera parte. En módulos, voy a retornar acá. Miren, guía didáctica, en la guía didáctica y está el video tutorial de recursos electrónicos. Es este primero. Mi recomendación es que vean solo este. Miren que solo dura 4 minutos, no dura más. ¿Listo? Y digamos que ahí es donde se muestra cómo filtrar. Pero entonces yo tengo un término de búsqueda. ¿Listo? Aquí cuando hago el término de búsqueda, bueno, estoy revisando, pero hay 11.511 resultados que obviamente pues no vamos a revisarlos todos, pero yo puedo filtrar acá los tipos de recursos, publicaciones académicas que serían, por ejemplo, los textos, digamos, publicaciones científicas, o si quiero buscar solo libros electrónicos, entonces voy a buscar libros electrónicos, pero si marco libros me aparecen los que son en las sedes presenciales. Si yo marco estos dos, ya estoy garantizando que todos son electrónicos, ¿sí? Miren que, por ejemplo, digamos, bueno, esta publicación me parece interesante, entonces voy a ingresar, hago clic en esa publicación. Miren que acá tenemos la información, el título como tal, los autores, bueno, un tipo de documento es un artículo, y aquí en la parte inferior ustedes van a encontrar en qué base de datos se encuentra. ¿Listo?
Entonces, así pueden identificar fácilmente en qué base de datos está. ¿Qué pasa con algunas búsquedas? Y bueno, voy a mostrarles, vamos a intentar entrar al catálogo de bases de datos de la UMB. ¿Listo? Esta es otra forma de buscar. Yo puedo hacer la búsqueda por el UM buscador, o sea, voy a hacer una búsqueda general que me busque en todas las bases de datos o si no, puedo hacerlo a través de una búsqueda en una base de datos específica que yo sepa, no, esta me gusta mucho. Amanda, creo que aquí ha estado de pronto uno de los problemas o inconvenientes que tú has tenido. De pronto, si te vuelve a ocurrir, quizá detectes que en alguno de esos casos sea esta la razón. Resulta que nosotros tenemos una base de datos que se llama el libro, ¿sí? Pero el libro migró a una nueva versión que es el libro New. Esto la biblioteca tiene pendiente por editarlo para eliminar el libro porque esta ya no está activa, ¿sí? Entonces, a veces las búsquedas, cuando yo las hago así de manera general y resulta que me aparece acá que es en el libro, pues no está disponible porque no está activo este enlace a el libro. Cuando ustedes identifiquen que es el libro, pueden ingresar a la base de datos directa de el libro New y acá solo encuentran libros, ¿sí? Libros electrónicos de diferentes temas. Digamos que esta es una de las bases de datos más consultadas. Entonces, aquí yo puedo buscar específicamente agroecología y voy a encontrar los libros que están disponibles. Si yo hago esto, o sea, si yo intento ingresar por esta primera, no voy a poder encontrarlos. Entonces yo creo que posiblemente, Amanda, esta haya sido una de las razones por las que quizá no hayas podido abrir sí, alguno es de los recursos. correcto. Sí, porque los links están con ese libro, pero pues era una información que no nos habían dado. Vale. Sí, no, y eso digamos que se socializó en un encuentro de profundización de investigación, está publicado en las aulas de seminario. Si algo, bueno, yo después les muestro cómo se llama, pero es un encuentro de profundización de diseño metodológico y búsqueda de bases de datos. Entonces, en la capacitación de la biblioteca se habla un poco de eso. Esto lo tiene pendiente la universidad por editar. Yo creo que ya prontamente ya no va a aparecer y no vamos a tener ese problema. Pero si ustedes no pueden abrir algún recurso, pues pregunten a sus docentes. No se preocupen, no teman que para eso nosotros estamos, para poder acompañarlos y orientarlos, ¿vale? Lo que Entonces, pasa es que nosotros, por ejemplo, en mi caso, yo estudio los fines de semana y pues escribirles un domingo creo que no es oportuno o un sábado en la tarde o en la noche, ¿sí? Y pues de no, lunes a bueno, viernes estamos trabajando, entonces ese ha sí, sido el no. inconveniente, pero gracias. No, te entiendo. Bueno, sí, yo entiendo y pues bueno, nosotros hacemos mucho énfasis que el horario de atención es digamos, en los horarios específicos. Pues yo, digamos, si ustedes se dieron cuenta en el foro de presentación está a su disposición mi número telefónico, el chat para que me consulten. Hay muchas veces que por algún tema de urgencia, de prioridad, a veces me escriben, digamos, ya el sábado en la tarde, profe, qué pena, es que se me olvidó preguntar esto. Créanme que pues si yo tengo la posibilidad, con gusto les colaboro, o sea, no se preocupen por eso, pero pues si de pronto no tengo la facilidad, porque es que tengo un niño de 1 año y medio y él me ve con el celular y ya es imposible poder verlo porque lo toma él, entonces no es tan fácil, digamos, esa conexión. Pero créanme que en la medida de lo posible, si yo les puedo responder con muchísimo gusto yo atiendo pues las inquietudes que tengan. Entonces, bueno, chicos, ya hicimos este ejercicio de búsqueda general. Como ustedes vieron, entonces ustedes van a encontrar, digamos, esa búsqueda general la pueden hacer así para poder identificar esa información que vamos a presentar en la retroalimentación. Y este ejercicio creo que es muy útil para que ustedes, bueno, quienes de pronto están hasta ahora iniciando, no se han habituado, digamos, a esa búsqueda en la biblioteca, empiecen digamos, a familiarizarse con ella, ¿vale? Si tienen alguna duda, recuerden entonces que me pueden contactar, ya saben cómo identificar esa información clara. Si yo ya quiero ingresar al recurso, entonces, por ejemplo, puedo hacer clic ya para ver el documento específico que está disponible. Digamos que es muy difícil que un documento que aparezca, digamos, ahí en los resultados no esté disponible. Yo creería que la principal razón es lo del libro, entonces, pues bueno, ya digamos, ya he socializado esa recomendación, entonces espero que sean mucho más exitosas las búsquedas tuyas, en tu caso, Amanda, o de pronto quienes les ha pasado lo mismo y no habían detectado, así como tú, la razón de esto, ¿vale? Bueno, chicos, entonces recordemos,
Esta ya, digamos, para finalizar, quisiera recordarles que todas las actividades tienen una rúbrica, unos criterios de desempeño o criterios bajo los cuales se hace la calificación o retroalimentación de la actividad. Esos criterios de desempeño los invito, apreciados estudiosos, a que los tengan muy en cuenta. A veces desarrollamos el ejercicio y no revisamos cuáles son esos criterios de la rúbrica. Entonces, cuando no los revisamos, digamos que es cuando ocurre que podemos tener un desempeño básico o quizá un desempeño bajo y no entendíamos por qué, ¿sí? Esto, la invitación es a que yo siempre les digo a todos mis estudiosos, tómenlo como una lista de chequeo, ¿vale? Que yo vea, bueno, debo presentar la descripción de la agroindustria, el listado de actividades y el árbol de problemas. Ok, tengo esto, listo, entonces estoy cumpliendo con esto y tengo el desempeño alto. Revisen lo que se está solicitando en la actividad para que puedan dar cumplimiento. Si ustedes tienen alguna inquietud en un criterio de la rúbrica o en el desarrollo de la actividad, pues de igual forma no duden en contactarme. No olvidemos, apreciados estudiosos, entonces que esta va a estar disponible desde el próximo lunes, esta actividad, este foro, hasta el próximo 22 de febrero, ¿vale? Lunes 22 de febrero a medianoche. Hasta aquí, ¿alguno de ustedes tiene un comentario, una observación? Amanda, no sé si de pronto tu manito levantada es por lo mismo que estábamos hablando o si es algo adicional. No, señora, es por lo que le dije anteriormente y quedó levantada. Listo. Vale, no te preocupes que puede pasar. Me pasa mucho a mí también. Listo, Jonathan, adelante. Yo sí tengo una duda. Ahorita con lo que decías de esta actividad del foro, pues inicialmente yo había visto que estaba para aparecer después del 15, o sea, que se cambia para que aparezca después del 8 con plazo hasta el 22. Sí, mira, hice una corrección en el tiempo de las actividades. De todas formas, digamos, yo siempre voy a garantizar, digamos, un tiempo margen para el caso de quienes tienen alguna limitación o para quienes de pronto por alguna justificación de una incapacidad de eso tengan ese margen para poder desarrollarla. Entonces, las fechas como tal son las que tú ves en este momento publicadas, o sea, esas son las fechas fijas, ¿vale? Ok, vale, entiendo, gracias. Listo, no te preocupes. Igual el tiempo de desarrollo es el mismo, ¿sí? No cambia, no cambia, no se ha modificado, no se ha restringido el tiempo de desarrollo. Pero esto va a dar margen y flexibilidad a quienes por algún imprevisto o algo puedan presentar la actividad de forma oportuna. Es más con ese propósito. ¿Listo? Sergio, ¿tú ibas a comentar algo de pronto? No, señora. Espera. Ah, ok, es que vi que habías activado el micrófono. Bueno, apreciados estudiosos, les recuerdo entonces a todos mis canales de contacto. Ivone, como se escribe mi nombre, como lo ven ahí en la pantalla, con VNE, ivone.angulo@umb.edu.co. Quienes de pronto no han visto mi número telefónico que está en el foro de presentación, lo pongo a su disposición en caso que me requieran contactar para alguna inquietud que tengan sobre el desarrollo del trabajo, el contenido temático, cualquier duda sobre la plataforma, quienes hasta ahora se están familiarizando con ella. Entonces, mi correo electrónico, mi número telefónico es 311-218-8531. Voy a copiarlo acá. 311-218-8531. Ya está aquí en el chat para que ustedes lo puedan validar, lo puedan copiar, lo puedan grabar. Recuerden nuestros horarios de atención. Es de lunes a viernes desde las 8 de la mañana hasta mediodía. Bueno, si es mediodía, de pronto ya no alcanzo a responderles. O de 2 de la tarde hasta 5:30, 6 de la tarde. Muy seguramente si yo estoy en clase, pues no voy a poder atender una llamada. Así que mi recomendación es que me puedan contactar a través, sea de WhatsApp o bueno, por algunos temas que han ocurrido en temas de protección de la información, que muchos han decidido migrar a Telegram. También tengo Telegram si desean contactarme por este canal. El buzón del correo electrónico, bueno, el buzón de Canvas, la bandeja de entrada de Canvas es otro correo electrónico que pues es un canal, un medio a través de su correo personal, a través del cual también me pueden contactar. No sé si ustedes ya han hecho de pronto este ejercicio. Voy a hacerlo para quienes hasta ahora están iniciando la plataforma. Perdón, ya esto es lo último para no extenderme más y que ustedes puedan
ya terminar la sesión, voy a mostrarles cómo contactarme a través de la bandeja de entrada. Aquí yo recibo todos mis correos, es como un correo electrónico, ¿sí? Y acá tenemos redactar un nuevo mensaje. Entonces, escribir un mensaje, yo selecciono, primero voy a seleccionar el aula a quien voy a escribir. Entonces voy a escribir a Rurales, perdón un segundo, listo, aquí está Rurales y aquí puedo ver el listado de las personas si es que quiero contactar a algún compañero, si quiero contactar digamos, o al profesor, puedo ver por lista. ¿Sí? No tengo que escribir el correo, sino que selecciono a la persona, el asunto, la consulta. Profe, es que no me aparece en la búsqueda, me aparece, digamos, este mensaje de error, me adjuntan la imagen, por ejemplo, aquí. O también, pues, por cualquier otro canal de comunicación o por el correo electrónico ya personal. Entonces, esto quería mostrarlo para quienes de pronto no han usado todavía la bandeja de entrada, que pues es un canal de comunicación importante para nosotros. ¿Listo? Ya creo que entonces terminamos todos los temas pendientes y asuntos a discutir por hoy. Espero, apreciados estudiosos, que esta sesión haya sido de su interés. Muchas gracias a todos por su asistencia, a Jessica, a Lina, a Jonathan, Catherine, a Mayerly, Merly, Patricia Marín, Patricia Vargas, Sergio, Amanda, que creo que se desconectó en este momento, y bueno, a quienes pueden ver este encuentro sincrónico de forma, bueno, este encuentro de forma asincrónica posteriormente, ya saben dónde lo encuentran. Entonces en la parte final de módulos están todos los enlaces de los encuentros sincrónicos, y cuando ya terminamos, yo posteriormente voy a cargar la grabación para que puedan consultarlo y revisar, digamos, algunas temáticas que se hayan discutido, ¿vale? Les deseo a todos entonces una feliz tarde, un feliz descanso, muchas bendiciones para gracias. todos, y ya saben, estoy atenta entonces a cualquier inquietud que tengan a lo largo de la asignatura y del desarrollo de las Vale, profe, actividades. muchas gracias. Vale, feliz tarde para Hasta todos. luego.